Muy buenos días para todos. Es una alegría para nosotros volver a encontrarnos a través de este medio, a través de la pantalla. Felices porque hay un protocolo que ha sido aprobado y estamos organizando lo que tiene que ver con las reuniones presenciales. Y les podemos decir que a partir de este sábado vamos a comenzar las reuniones de oración en nuestra iglesia, allí en la calle Asamblea 4164. Así que invitamos a todas las personas, a toda la congregación, para asistir a la iglesia a las 16 horas, a las 4 de la tarde, a nuestra reunión de oración. Vamos a comenzar de manera presencial, tomando todas las precauciones necesarias que han sido anunciadas, pero qué bueno que podemos tener nuevamente nuestras reuniones allí en la iglesia. Vamos a compartir ahora un tiempo de alabanza y también el mensaje de la palabra de Dios. Y les invito para eso a estar orando, para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias porque podemos estar a través de este medio llegando a muchas personas. Y Señor, que estas canciones puedan ser de bendición para ti, Señor, puedan ser de honra y alabanza a tu nombre y también de bendición para nuestros corazones. Que podamos alabarte, que podamos adorarte de corazón. Y también, Señor, a través del mensaje, a través de la palabra, tú puedas estar hablando en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya. Aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable. Eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive,
vale solo por ti, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación y damos gloria a ti, Señor. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Qué lindo, qué buen tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Y gracias a Dios por poder cantar juntos en nuestros hogares, poder estar compartiendo la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Y qué buena noticia que nos dio también Marcelo de poder empezar
las reuniones presenciales. En esta primera etapa vamos a comenzar los días sábados a la hora 16, con una reunión de oración. Invitamos entonces a toda la iglesia y a todos los que nos siguen a través de YouTube también para poder estar participando de esta reunión. Gracias a Dios va terminando esta etapa difícil que le tocó vivir al mundo en general. Si bien en nuestro continente todavía hay muchos países donde la epidemia sigue creciendo y no ha llegado todavía al punto más alto, pero gracias a Dios que en nuestro país y en el mundo en general va perdiendo fuerza la pandemia. Este jueves estaba leyendo que incluso en los lugares donde hay ciertos rebrotes de la epidemia, el virus va perdiendo poder de contagio por su menor carga viral. Yo no entiendo mucho de esto, simplemente le digo lo que estuve leyendo y lo que uno puede entender solamente con el sentido común de lo que decía la noticia. Seguro hoy por hoy dudamos de cualquier noticia, pero espero que esa noticia que les estuve comentando sea una noticia real. Lo cierto es que gracias a Dios vamos recuperando la normalidad de a poco. Siempre que suceden situaciones difíciles y se va volviendo a la normalidad, es necesario reedificar algunas cosas que en este tiempo se han caído, se han destruido, que han quedado quizás en stand-by sin poder terminarse. Y yo creo que va a llevar un tiempo largo para darnos cuenta de todo lo que sucedió en este tiempo en que quizás el mundo estuvo un poco parado. Creo que ni los sociólogos, ni los psicólogos, ni los economistas, ni los médicos, ni los virólogos todavía han podido tomar noción del tamaño que ha tenido esta situación para el mundo. Y creo que va a llevar mucho tiempo evaluar todo lo que ha sucedido con esta pandemia. Y nos va a costar más todavía entender los cambios que ha provocado esta pandemia. Van a haber muchos cambios. Todavía hay algunos que no sabemos cuáles van a ser, pero van a haber muchos cambios después que pase todo esto. Pero a pesar de todo, la gran mayoría estamos de acuerdo que hay que empezar a reconstruir nuevamente. Hay que construir nuevamente lo que se destruyó. Y cuando digo que hay que reconstruir, también digo que en nuestras vidas cada uno de nosotros tenemos que reconstruir. Y quizás en nuestras familias hay cosas que hay que ir reconstruyendo también en esta nueva etapa. Incluso en la iglesia tenemos que reconstruir todo lo que se ha perdido en estos meses. Durante estos meses miraba el calendario de las actividades que habíamos organizado para el año en la iglesia. Y cada día iba pensando, bueno, hoy tendríamos que haber hecho esto, al otro día, bueno, hoy tendríamos que haber hecho esto otro, pero ahora viene el tiempo de reconstruir. Siempre es bueno ir a la palabra de Dios cuando nos proponemos algo y ver qué podemos aprender de lo que nos está tocando vivir hoy y ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos viviendo. Y hoy me gustaría ver una reconstrucción que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esta reconstrucción nos va a mostrar muchas cosas que suceden cuando nosotros queremos reconstruir algo que quedó por la mitad o algo que quedó destruido. Y hay muchas cosas que suceden cuando uno tiene que reconstruir. Dice la Biblia que la ciudad de Jerusalén había sido destruida por el imperio de Babilonia. Fue destruida la ciudad de Jerusalén, fueron destruidas las casas, fueron destruidas las tiendas, fue destruido el templo y fue destruida la muralla que protegía a toda la ciudad de Jerusalén. Pero pasaron 70 años, ya no primaba el imperio de Babilonia, ahora gobernaban los persas, y después de 70 años Dios determinó que su pueblo volviera a Jerusalén. Entonces puso el deseo en un hombre, en Nehemías, y Nehemías fue a visitar la ciudad de Jerusalén y vio que todo estaba en ruinas. Y entre las cosas que estaban en ruinas, también el muro de la ciudad, el muro que protegía la ciudad de Jerusalén, había sido destruido. No había forma de reconstruir una ciudad
si primero no se reconstruía el muro. En aquella época una ciudad sin muro era muy vulnerable a cualquier ejército que la quisiera atacar. Entonces lo primero que había que hacer era reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén para después poder reconstruir la ciudad y que vinieran las personas, que volvieran nuevamente los judíos a vivir en Jerusalén. En el libro de Nehemías se narra cómo fue esa reconstrucción. Y hoy quiero que veamos cómo reconstruyeron el muro y vamos a sacar algunas enseñanzas que son importantes para nuestras vidas. Vamos a sacar algunas enseñanzas que son importantes para esta etapa de reconstrucción en que estamos cada uno de nosotros y que está cada una de nuestras familias. Los invito a abrir la Biblia entonces en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4 y vamos a ir leyendo algunos versículos de este capítulo. Nehemías capítulo 4 en el versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Toda la muralla quedó terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, qué bueno que es cuando hay ánimo para trabajar. Qué bueno que es cuando hay ánimo, cuando hay entusiasmo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Qué bueno que es cuando hay entusiasmo para reconstruir lo que es necesario reconstruir. Dios quiera que tengas fuerzas y que tengas buen ánimo para empezar a reconstruir. Quien más, quien menos va a tener que reconstruir algo en esta etapa. Y para eso es necesario el buen ánimo. Pero es normal que en este tiempo de reconstrucción surjan dificultades. Es lógico. Van a surgir dificultades también para reconstruir. Y siempre tenemos que estar preparados para enfrentar las dificultades. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos dijo que no vamos a tener dificultades, dijo en el mundo tendréis aflicción, pero tienen una herramienta, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y Dios quiera que podamos tener esa confianza puesta en el Señor para poder reconstruir en esta etapa. Ahora, me gustaría ver algunas de las dificultades que tuvo el pueblo de Israel para reconstruir ese muro. Dice que llegaron hasta la mitad, pero cuando llegaron hasta la mitad de la altura, empezaron a haber algunas dificultades. Y quizás algunas de las dificultades que tuvo el pueblo de Israel en ese momento para reconstruir el muro son algunas de las dificultades que nosotros podemos tener en esta etapa de reconstrucción en nuestras vidas y en nuestras familias. En Nehemías capítulo 4, el versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se encolerizaron. Los judíos querían reconstruir su ciudad y sus vecinos, en vez de ponerse contentos y venir a ayudarlos, dice que se encolerizaron, se pusieron como locos, se enojaron porque los judíos iban a reconstruir su ciudad y estaban reconstruyendo el muro. Estas naciones, al igual que Israel, estaban bajo el dominio del imperio persa. Y estas naciones, en lugar de darse cuenta que si esto pasaba con Jerusalén, esto también iba a pasar en sus ciudades, en lugar de decir, bueno, nosotros podemos hacer también lo mismo, ellos se pusieron en contra de Israel. Y esto fue porque desde siempre han sido los enemigos del pueblo de Israel. Entonces no querían que Israel creciera, no querían que Jerusalén fuera reconstruida. ¿Saben qué pasa en estas cosas? Los hijos de Dios tenemos que estar preparados para no sorprendernos si cuando nosotros queremos reconstruir algo en nuestra vida, hay personas que se enojan, hay personas que se encolerizan y se ponen en contra nuestra porque nosotros queremos hacer las cosas como Dios nos manda hacerlas. Y no tenemos que sorprendernos si tenemos oposición cuando queremos obedecer a Dios. Dios quiera que ninguno de nosotros tengamos enemigos, pero es una realidad que muchas veces
Hay gente que se molesta cuando queremos hacer las cosas bien y cuando nos va bien, y cuando estamos reedificando y cuando queremos reconstruir lo que se derrumbó. Es una realidad que cuando empezamos a tratar de cumplir las metas, hay personas a las que no le agrada. ¿Conocen a alguien así? Hace unos cuantos años atrás estábamos conversando con un grupo de compañeros de trabajo. En aquel momento yo era muy joven y también mis compañeros eran muy jóvenes. Y uno en ese grupo comentó que se iba a comprar un auto. Después que se fue el compañero, después de la conversación, hubieron un par de compañeros que empezaron a murmurar en qué asunto andaría, cómo habrá hecho para conseguir el dinero, para conseguir eso, no en la forma que yo lo estoy diciendo, sino en un idioma un poco más vulgar. Y decían, bueno, ¿qué habrá hecho este? ¿Qué negocio habrá hecho con quién para poder comprarse un auto? A este muchacho le molestaba que le fuera bien a su propio compañero. Siempre existieron personas así. Y no nos tiene que asombrar que existan personas que tengan ese tipo de actitudes. Pero aparte de estas personas, siempre hay alguien que no le gusta que a los hijos de Dios les vaya bien. Aparte de las personas, hay alguien que siempre espera que cuando los hijos de Dios van a reconstruir algo importante en su vida, cuando van a obedecer a Dios y van a hacer lo que Dios puso en sus corazones, no quiere que suceda. Y este es el diablo. El diablo siempre va a querer que no te vaya bien. Siempre va a querer que vos estés desanimado cuando querés reconstruir algo en tu vida, cuando querés hacer algo que Dios puso en tu corazón. Siempre va a querer convencerte de que no vas a poder hacer aquello que Dios puso en tu corazón. Dice en Nehemías capítulo 4, en el versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hizo escarnio de los judíos. Escarnio es esa burla sarcástica. Escarnio es esa burla despectiva, es esa burla de menosprecio a lo que está haciendo el otro. No tiene que desanimarnos si estamos reconstruyendo, si estamos tratando de cumplir lo que Dios puso en nuestro corazón y surgen este tipo de dificultades. Siempre que estés edificando tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre que estés haciendo las cosas como Dios quiere, el diablo va a intentar desanimarte de alguna manera. Y no tenés que sorprenderte, tenés que estar preparado para estas cosas. Dios puso este ejemplo en la Biblia para que nosotros estemos preparados para cuando sucedan estas cosas, para cuando estemos edificando y traten de desanimarnos. Otra de las dificultades que suceden cuando queremos reconstruir es lo que dice el versículo 10 de este capítulo 4 de Nehemías. Nehemías 4:10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Las fuerzas se han debilitado. Estamos cansados. Llegó el cansancio. El otro día una hermana había vuelto a su actividad después de varias semanas sin ir a trabajar. Y bueno, la llamé para preguntarle cómo iban las cosas, cómo había sido ese recomienzo. Y me dijo, muy cansada. No solo es el trabajo, no solo es el volver al trabajo, sino el reorganizar toda la vida de nuevo, el reorganizar mi hogar con los nuevos horarios, con las cosas que tiene que hacer uno, con lo que tiene que hacer el otro. Realmente el cansancio nos debilita y muchas veces hasta nos desanima el cansancio, porque a veces no solo es el cansancio físico, sino es el cansancio de pensar que tenemos un problema y otro y tenemos que resolver varias cosas. El cansancio es físico, pero también muchas veces el cansancio es mental. Y siempre el cansancio nunca es un buen compañero el cansancio. Siempre va a traernos cosas difíciles en la vida. Nunca es un buen consejero el cansancio. Y si no, pregúntele a Esaú. Dice la Biblia que Esaú volvió cansado a su casa del campo, después del trabajo en el campo, y esa fue la oportunidad que aprovechó Jacob para aprovecharse de él y comprarle la primogenitura.
Cuando el cuerpo está cansado hay que descansar. Cuando la mente está cansada hay que descansar. Y hay que hacerlo por uno mismo, hay que hacerlo por respeto a Dios, porque Dios nos dio este cuerpo y nosotros somos los que lo tenemos que cuidar. El cansancio es la campanita que nos pone Dios y que nos está avisando que estamos llegando al límite de nuestras fuerzas. Y una persona responsable nunca pasa los límites. El cansancio, ya sea físico o mental, nos altera el ánimo. A veces nos pone agresivos, nos quita la paciencia y también es un arma que utiliza Satanás para desanimarnos. Estos que estaban edificando dicen que las fuerzas se habían debilitado. Nos debilitamos y no podemos seguir edificando. Si usted quiere seguir edificando con eficacia, lo que tiene que hacer es estar descansado, tener la cabeza limpia para poder seguir trabajando. Otra de las dificultades que se le presentó a Israel para trabajar, también está en este versículo 10 y en este mismo versículo que leímos. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El escombro es mucho, había mucho escombro. Quizás ese escombro es un escombro de ese muro viejo que hacía 70 años que había sido destruido y que había quedado en ese lugar. O quizás ese escombro se produjo ahora al estar edificando eso que habían edificado hasta la mitad del muro. No sabemos. Pero lo que llama la atención es que los edificadores ya habían edificado hasta la mitad del muro. Y hasta ese momento no se habían quejado del muro y no se habían quejado de los escombros y no se habían quejado de nada. Si era un escombro viejo de hace 70 años, el escombro estaba ahí antes de empezar a edificar y ellos ya habían edificado hasta la mitad del muro. Pero ahora se daban cuenta que el escombro era algo que les causaba un problema. Cuando estamos edificando y nos gana el desaliento y aparecen las dudas, cualquier cosa es un problema. Cuando hay cansancio, cualquier cosa es un problema. Si no era el escombro, en ese momento el problema hubiera sido cualquier otra cosa. Hubieran sido los yuyos o vaya a saber uno qué otra cosa hubiera causado la excusa. Ese escombro estaba ahí y era una excusa para justificar el desaliento. ¿Cómo voy a seguir edificando con tanto escombro que tengo alrededor? El desaliento y las dudas muchas veces vienen y nos llevan a buscar excusas para dejar de edificar. ¿Y qué dijeron? No podemos edificar el muro. Habían hecho hasta la mitad y dijeron no, ya no podemos seguir más edificando el muro. No dejes de hacer nunca lo que Dios puso en tu corazón por un poco de escombro que pueda molestar. No dejes que las dudas te hagan dejar de seguir edificando. No dejes de reconstruir lo que Dios quiere que reconstruyas en tu vida, lo que Dios puso en tu corazón. Hay un poco de escombro que molesta, quizás hay que buscar la forma de que no moleste o de sacarlo, pero no permitamos que ese escombro sea una excusa para no hacer lo que Dios puso en nuestro corazón, que no se transforme en una excusa para no cumplir lo que Dios quiere que yo reconstruya en mi vida. Hasta ahora vimos 3 dificultades para reedificar lo que Dios quiere que reedifique su pueblo. Los enemigos, el enemigo mayor que era Satanás, el cansancio y las excusas, el escombro que estaba por allí. Pero hay un enemigo más, un enemigo involuntario que aparece también en este pasaje. Habíamos quedado en el versículo 10, dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces nos decían, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. De todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Estos eran amigos los que le decían esto, no eran enemigos. Pero en lugar de darle ánimo, hasta 10 veces le decían que ellos iban a ser atacados por sus enemigos.
Y uno espera que un amigo dé ánimo cuando uno está edificando. Uno espera que pregunte qué es lo que necesitas para seguir adelante. Ellos sabían que Dios los iba a ayudar, sabían que iban a terminar el muro fuera como fuera. Pero en lugar de alentarlos, les mostraban cuáles eran las cosas que los iban a hacer fracasar. A veces aparecen este tipo de personas que nos tratan de demostrar todo lo negativo que hay para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo sobre política y lo llamaba a este tipo de personas los profetas del fracaso, los que profetizan que vamos a fracasar. Y realmente existen personas que dicen, bueno, esto va a salir mal por esto, pero no ven nada de lo positivo que puede hacer con lo que Dios nos mandó a hacer. No vamos a poder hacerlo. Pero si ya hicimos hasta la mitad, sí, pero lo que viene ahora es la parte más difícil, es lo más complicado. Si ya hicimos hasta la mitad y si Dios nos ayudó hasta ahora, ¿cómo no vamos a poder terminar? ¿Cómo no vamos a poder hacer lo que Dios quiso que nosotros hagamos? No, pero mejor lo dejamos así, hasta la mitad está bien. Dios había mandado terminar ese muro. No dejemos por la mitad lo que Dios nos mandó terminar. El profeta dice, ¿para qué gastar fuerza en lo que sabemos que no vamos a poder terminar? Y realmente no ese es el pensamiento que tenemos que tener los cristianos, los hijos de Dios. Tenemos que cuidarnos de este tipo de profetas del fracaso, porque por lo general nos hacen dejar las cosas por la mitad. Abandonan los proyectos, no aportan nada cuando se los necesita. Siempre es más cómodo dejar las cosas por la mitad cuando aparecen las dificultades que poder poner más esfuerzo en hacer las cosas de la mejor manera y poder terminar las cosas que Dios puso en nuestro corazón. La Biblia siempre nos enseña a perseverar a los hijos de Dios, siempre nos enseña a perseverar. Aunque hayan momentos difíciles, aunque hayan dificultades, cosas que no habíamos calculado, la Biblia siempre nos enseña a perseverar. En Proverbios 23:17 dice, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En Isaías 26:3 nos invita a perseverar en confiar en Dios. En Hechos 1:14 nos habla de perseverar en la oración. En Hechos 2:42 nos habla de perseverar en la doctrina y en la comunión. En Santiago 1:25 nos habla de perseverar en la libertad que nos dio Dios. Siempre nos habla en perseverar, en esforzarnos para hacer las cosas que Dios puso en nuestro corazón. En lo único que no tenemos que perseverar es en el pecado. Después, en todas las cosas que Dios pone en nuestro corazón, nosotros tenemos que perseverar. Algunos estaban edificando y otros empezaron a decir, no se puede. Y ahí empiezan a haber dudas. ¿Será que no se puede? Si Dios nos muestra algo para reconstruir, si Dios nos muestra algo para hacer, y si ya vimos que Dios estuvo obrando para que nosotros hagamos esto, y si Dios permitió que hiciéramos la mitad del muro, no es para que dejemos de hacer lo que Dios puso en nuestro corazón. Si Dios ya nos ayudó hasta ahora, seguramente Dios nos va a seguir ayudando y va a ayudarnos a sacar los problemas de en medio para seguir y terminar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya les voy diciendo que el muro se terminó de edificar, o sea que se pudo cumplir el objetivo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Muy bien, hasta ahora vimos entonces los problemas para reconstruir. Pero también me gustaría que podamos ver cómo hicieron para superar esos problemas y para terminar de hacer lo que Dios quería que hiciera. Cómo hicieron para reconstruir y para hacer aquello que Dios había puesto en sus corazones. Y esto nos va a ayudar también a nosotros para reconstruir las cosas que en esta etapa tenemos que reconstruir. Y si hay cosas que hay que reconstruir en la vida personal, nos va a servir para nuestra vida personal. Y si hay cosas que reconstruir en nuestra familia, nos va a servir también para reconstruir estos temas en nuestra familia. En el versículo 9 dice, después que habían aparecido las primeras dificultades, dice, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Lo primero que hicieron Nehemías y los judíos que estaban reedificando el muro, que estaban reconstruyendo ese muro, lo primero que hicieron fue orar.
ante la primer dificultad, oraron y presentaron esa situación delante de Dios. Cuando te vengan ganas de dejar de edificar, de dejar de hacer aquellas cosas que Dios puso en tu corazón para que hagas, cuando te vengan ganas de dejarlo por la mitad, orá. Pon ese tema en las manos de Dios. Pedile al Señor que te guíe, pedile que te dé fuerzas para seguir adelante. Contale a Dios que estás desanimado porque surgió una dificultad. Presenta el tema delante del Señor. Mostrale a Dios que querés hacer lo que Dios puso en tu corazón y que tenés dificultades. Acostúmbrate a poner tus temas y tus dificultades en las manos de Dios. Decile a Dios lo que te pasa, hablale de tus dudas y de las cosas que de repente te desaniman para seguir adelante. Decíselo a Dios. Es necesario que aprendamos a poner nuestras dificultades en las manos de Dios. También es bueno compartir con otras personas nuestros temas de oración. Pedile a otros que oren por tu necesidad. Es bueno orar con otras personas por aquellas situaciones que nos aquejan en la vida. En Mateo 18, en el versículo 19 y 20, Jesús está hablando y dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué Jesús enseñó esto? ¿Será para que oremos solos o será para que aprendamos a compartir nuestras necesidades con otros en oración? ¿Será porque Dios realmente quiere que oremos juntos? Dios quiere que aprendamos a orar juntos. En la vida cristiana es muy importante la comunión, es muy importante el intercambio entre hermanos, entre hijos de Dios. Y es necesario que aprendamos también a orar unos por otros y a compartir los temas de oración. ¿Por qué Dios quiere que ores con tu hermano, quiere que ores con tu hermana? No sé, pero de alguna manera Dios le da un valor importante cuando estamos orando juntos y cuando estamos orando unos por otros. Cuando los apóstoles eran llevados a la cárcel en la época de aquella primera iglesia, en la iglesia primitiva, lo primero que hacían los cristianos era juntarse y orar. Y vemos que cada vez que Juan y Pedro eran llevados a la cárcel, lo que hacían los cristianos era juntarse y orar y presentar el tema juntos en oración delante de Dios. Es interesante lo otro que hizo Nehemías. En el versículo 13, en este capítulo 4, en el versículo 13, dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En cierto momento hubo que reorganizarse. Había una organización y había una forma de hacer las cosas, pero cuando surgieron las dificultades hubo que reorganizarse. Y hubo que dejar de hacer como se estaban haciendo las cosas y empezar a hacerlas de otra manera. Y tuvo que reorganizar al pueblo y tuvo que reorganizar las familias que estaban trabajando en aquel lugar. A veces es necesario también tener la flexibilidad en nuestra vida de saber reorganizarnos. En la vida familiar, en lo laboral, en lo que sea en nuestra vida. Saber que las cosas quizás siempre se hicieron de una manera, pero ahora tenemos que reorganizarnos para seguir adelante. Un hermano de la iglesia hace unos meses me contaba de una experiencia. Él tenía una actividad laboral en que ganaba mucho dinero y su esposa también trabajaba y también le iba bien. Y me decía que en su hogar no habían dificultades en cuanto al dinero, pero así como entraba, se iba el dinero. Y se ganaba mucho, pero se gastaba mucho porque no había un control, no había una organización. En cierto momento este hermano perdió su trabajo, consiguió otro, pero en el cual ganaba mucho menos, y a su vez en ese tiempo su esposa quedó embarazada. Y este hermano me contaba y me decía: a pesar de que los ingresos bajaron enormemente en el hogar, ahora estamos organizados. Y antes no nos alcanzaba ganando mucho, ahora ganando mucho menos. El reorganizarnos hizo que podamos ahorrar
todos los meses. Es importante que los hijos de Dios aprendamos a ser organizados. Y es importante también a tener la flexibilidad de reorganizar nuestra vida, hacer rendir más el tiempo, hacer rendir más cada uno de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Nehemías se reorganizó para poder seguir y para poder cumplir la obra que Dios había puesto en su corazón. Y puso a las familias y a las personas en los lugares más vulnerables, en los lugares donde más se necesitaba. Dios quiera que podamos ser sabios para reorganizarnos cuando tenemos que reorganizar nuestra vida. Se fijó en qué lugares se necesitaba más defensa y puso a las personas necesarias en esos lugares. Y eso fue clave para una mejor protección. Otra de las cosas que hizo Nehemías para seguir edificando y para reconstruir el muro está en el versículo 14, Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. No temáis delante de los enemigos, acordaos del Señor, grande y temible. Acuérdense del Señor, acuérdense de su poder, acuérdense de lo que Dios ya hizo con ustedes, porque acordarse de las cosas que Dios ya hizo con nosotros nos va a mostrar que Dios también tiene poder para ayudarnos en lo que falta para reconstruir. Si Dios nos dio todo lo necesario para hacer cientos de kilómetros desde Babilonia para llegar a Jerusalén y ya nos ayudó a edificar hasta la mitad del muro, Dios nos va a ayudar a terminar lo que Dios puso en nuestro corazón. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, había hecho enormes milagros. El pueblo de Israel había visto las plagas que Dios había enviado a Egipto y para obligar a Faraón a liberar al pueblo de Israel. Hizo que se abriera el Mar Rojo para que cruzara el pueblo de Israel y después cuando iba a pasar el ejército de Faraón, las aguas volvieron a su lugar y se ahogó todo el ejército. Pero sin embargo el pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto después de salir de Egipto, siempre estuvo dudando y siempre tuvieron el pensamiento de volver a Egipto. Si Dios ya te mostró su poder, si Dios ya te mostró las plagas de Egipto, si Dios ya te mostró el ejército cruzando, tratando de seguirte por el Mar Rojo y no pudieron, Dios va a seguir ayudándote. Y aunque parezca difícil lo que te toca enfrentar, Dios va a seguir contigo. Esto que dijo Nehemías, acordaos del Señor, es muchas veces lo que nos ayuda a sacarnos las dudas, de seguir adelante, de vencer el desánimo y seguir edificando lo que Dios quiere que edifiquemos. Otra de las cosas y lo último que quiero comentarles de lo que hizo Nehemías está también en el versículo 14 del capítulo 4 de Nehemías. Y Nehemías les dijo: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por quién estás edificando? ¿Por quién estás reconstruyendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? En este caso estaban reedificando el muro por sus compatriotas. Cuando dice por sus hermanos se refiere a los compatriotas, los que todavía estaban lejos, pero que cuando fuera reedificada la ciudad ellos iban a volver a la ciudad. Y por eso dice por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Estaban poniendo el esfuerzo por sus hijos, sus hijas, sus esposas, su futuro. ¿Por quién estás edificando vos? ¿Por quién es que te estás esforzando? Hace unos años una hermana nos había dicho que su esposo le planteaba cierta resistencia para seguir viniendo a la iglesia. Y el esposo, por supuesto, no era cristiano. Y esa resistencia de su esposo a veces la hacía dudar de saber si tenía que ir a la iglesia o no. Y yo en ese momento estaba escuchando a esta mujer con otra hermana que estaba conmigo en ese momento. Y esta hermana le dijo lo siguiente: ¿pensás que si no venís a la iglesia tu esposo algún día va a conocer a Dios? Tratá de seguir viniendo todo lo que puedas, soportá las críticas con paciencia y hacelo por Él. Porque esto de soportar las críticas lo estás haciendo por Él.
para que él en algún momento pueda conocer a Cristo. Y fueron sabias palabras las de esta hermana, porque después de 6 o 7 años, esta mujer empezó a venir a la iglesia con su esposo. Seguí edificando lo que Dios puso en tu corazón. Proponete cumplir aquellas metas que Dios puso en tu vida. No te desanimes. Llega el tiempo de reedificar y ahora estamos entrando en ese tiempo de reedificar. No te dejes ganar por las dudas. Recordá cómo siguió reedificando Nehemías, cómo siguió edificando Nehemías y el pueblo de Israel. Orá. Orá si es posible con compañía. Organizate. Volvé a organizar tu vida, volvé a organizar las cosas para poder seguir adelante. Hay cosas a veces que hay que repensarlas. Acordate lo que el Señor ya hizo en tu vida, porque así como el Señor te ayudó en todo este tiempo, te va a seguir ayudando para cumplir los planes que Dios puso en tu corazón. Y pensá por quién estás edificando tu vida. En el libro de Salmos, en el Salmo 38, el versículo 9 dice: Señor, delante de mí están todos Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Hay otra traducción que dice: Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos, no te los puedo esconder. Poné tus deseos delante de Dios. Aquellas cosas que Dios puso en tu corazón, orá por ellas. Si Dios lo puso en tu corazón, por algo es. No te desanimes, ni le hagas caso a las dudas, ni a aquellos que quieran desanimarte. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de volver a edificar. Y Dios quiera que, como hijos de Dios, podamos en esta nueva etapa volver a construir. Y vamos a tener muchas cosas para reconstruir, cada uno en su vida, en su familia y en todas nuestras actividades. Que el Señor nos bendiga, que en esta nueva etapa que estamos empezando, que realmente podamos cumplir todo esto. Vamos a orar y vamos a poner este tema en las manos de Dios. Señor, gracias por esta etapa que se está terminando en la mayor parte del mundo y también en nuestro país, Señor. Gracias, Señor, porque vos has protegido a nuestro país, Señor, y nos has guardado, Señor. Señor, te queremos pedir en primer lugar que nos sigas protegiendo. Pero también, Señor, queremos empezar a reconstruir lo que se fue destruyendo en estos meses, Señor. Queremos seguir construyendo lo que ha quedado paralizado, Señor. Y danos sabiduría para seguir construyendo. Padre eterno, que a ninguno de nosotros nos agarre el desánimo, Señor. Que podamos poner nuestra confianza en ti. Que podamos, Señor, estar buscando la forma de orar unos con otros, poniendo nuestras vidas y nuestras necesidades delante de vos. Y, Señor, que realmente cuando lleguemos a fin de año podamos ver muchas cosas reconstruidas en nuestras vidas, Señor. Y que podamos alabarte y bendecirte por las cosas que vos nos permitiste reconstruir y nos permitiste edificar en estos meses. Señor, bendícenos, bendice la vida de cada uno de nosotros, bendice nuestras familias, bendice la iglesia, bendice nuestro país, Señor. Y, Señor, que podamos ver tu mano bendiciéndonos para poder reconstruir. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Los espero el sábado a la hora 16 en el templo y el próximo domingo vamos a estar por este mismo medio reencontrándonos. Se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga
aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. El tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido